Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Es tan vergonzoso lo que han hecho hoy que han tenido que hacerlo a puerta cerrada, secreto. Han encerrado la democracia y la democracia y el pueblo se han quedado fuera. Por tanto, nosotros, que hemos defendido la dignidad del pueblo valenciano, lo vamos a seguir haciendo. Si se piensan que con esto nos van a callar, están muy equivocados. Esto es un síntoma de la podredumbre del Partido Popular. El partido más corrupto de España no puede echar a un diputado, a una diputada en este caso, que le ha puesto el pueblo en las Cortes Valencianas. Esto se ha hecho contra la Constitución, esto se ha hecho contra la democracia y contra las leyes. Nos vamos a defender en el Tribunal Constitucional, pero también nos vamos a defender unidos con el pueblo contra un ataque democrático que no tiene precedentes en los 31 años de este Parlamento. Si ellos se creen que así van a callarnos, están muy equivocados, porque vamos a seguir defendiendo la dignidad. Este es el principio del cambio. Nosotros representamos una democracia que no se tiene que encerrar para tomar decisiones vergonzosas, donde los presuntos corruptos y el partido más corrupto de España vota sobre la democracia y se quita de encima, mediante una votación ilegítima, a aquellas personas que hemos defendido la democracia, la decencia en la vida pública, la libertad y que hemos defendido los valores democráticos. A ellos les molesta la gente que piensa, vota y siente distinto. Y por eso se ha producido hoy esta votación. Los imputados del Partido Popular, el señor Camps, la señora Barberá, votando que yo no puedo ser diputada cuando a mí me ha hecho diputada el pueblo, es algo que van a pagar muy caro. Es un síntoma claro de su descomposición, porque el Partido Popular se está descomponiendo, sabe que ya no tiene la confianza del pueblo. Es una reacción a las últimas elecciones, una reacción desesperada que muestra el miedo que tienen. Pues ya pueden tener miedo porque nosotros no vamos a parar, ni nos van a callar. Y vamos a luchar en los tribunales, vamos a luchar en la calle, vamos a luchar en las instituciones para que la decencia se abra paso y para recuperar la dignidad del pueblo valenciano. Ya está bien de que nos avergüencen y ya está bien de que nos humillen. Esto es lo que tenemos que decir. Si tenéis alguna pregunta... ¿Vais a recurrir al Constitucional? Por supuesto, vamos a recurrir al Constitucional porque nosotros entendemos que no se puede producir por votación de la mayoría. Del señor Cotino y sus amigos no pueden votar que yo no soy diputada, porque a mí diputada me hizo el pueblo, no me hicieron ellos. Más cosas. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies.